Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos el poder de la intención. En el transcurrir de la vida, cuando la rutina comienza a pesar y las metas alcanzadas no satisfacen como se esperaba, una inquietud suave, pero persistente, empieza a hacerse notar en el fondo del alma. Es una especie de desajuste invisible, un murmullo que sugiere que tal vez no hemos entendido del todo cómo funciona la realidad, ni cuál es nuestro verdadero lugar en ella. Es desde ese punto, ese cruce entre lo familiar y lo desconocido, donde el poder de la intención comienza a desplegar su mensaje. Un mensaje que no promete fórmulas mágicas ni logros inmediatos, pero sí un cambio profundo y transformador en la forma de ver, sentir y vivir la vida. Wayne Dyer nos abre una puerta hacia una idea que desafía el pensamiento convencional. La intención no es simplemente un propósito mental, ni una meta que deseamos alcanzar con esfuerzo. Es, más bien, una fuerza universal, un campo energético con conciencia propia, que fluye a través de todo lo que existe y que constantemente colabora en la creación. La intención es el acto creador del universo. Todo lo que es, ha sido o será, está impulsado por esta energía inteligente, invisible y poderosa. Esta perspectiva cambia radicalmente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Ya no estamos solos, luchando por imponer nuestros deseos en un universo indiferente. Tampoco estamos abandonados al azar o a la suerte. Estamos inmersos en un campo vibracional que responde, que colabora, que guía, si aprendemos a alinearnos con él. Y esa alineación no se logra con esfuerzo desmedido, sino con una transformación interna. Pasar del control mental a la conexión espiritual. El libro nos invita, desde sus primeras líneas, a hacer un giro de conciencia. A dejar de pensar que somos seres humanos tratando de tener experiencias espirituales y empezar a comprender que somos seres espirituales encarnados, creando experiencias humanas. Este cambio de paradigma es sutil, pero inmenso. Porque una vez que comenzamos a vernos como extensiones de la energía de la intención, comprendemos que tenemos acceso directo a sus cualidades. Creatividad, expansión, amor, bondad, belleza, abundancia e infinita sabiduría. Pero antes de sumergirse en esta experiencia profunda, Dyer propone algo esencial. La disposición. No se necesita saberlo todo, ni estar libre de dudas. Solo es necesario estar dispuesto a abrir una nueva mirada, a soltar algunas certezas que ya no sirven, a considerar que tal vez, solo tal vez, que el universo es más amistoso, más generoso y más sabio de lo que habíamos imaginado. Y que, en ese universo, nuestro papel no es el de sobrevivientes, sino el de co-creadores. Esta introducción es, en realidad, un llamado al despertar. Una invitación a recordar que hemos venido a algo más que cumplir horarios, pagar cuentas y acumular logros. Hemos venido a expresar nuestra verdadera naturaleza. Y esa expresión se vuelve fluida, poderosa y gozosa cuando nos unimos al campo de intención. No como quien manipula una fuerza externa, sino como quien se reencuentra con su origen más profundo. Así, el viaje no se trata tanto de aprender algo nuevo, sino de recordar. Recordar que ya somos parte de algo mayor. Que la energía que crea mundos también vive en nosotros. Que no hay separación entre el espíritu y la vida diaria, entre lo invisible y lo concreto. Todo está entrelazado. Y al comprender eso, la vida empieza a brillar con un nuevo sentido. Desde este primer paso, la promesa no es alcanzar un destino espectacular, sino caminar con conciencia renovada, con más ligereza, con más propósito, con la certeza serena de que hay una fuerza amorosa que nos guía y que al aprender a alinearnos con ella, todo comienza a ordenarse de una manera más profunda, más sabia y más hermosa. Ese es el verdadero poder de la intención. Y está, aquí y ahora, esperando ser activado desde dentro. Una vez que despertamos a la posibilidad de que la intención es más que un simple pensamiento o deseo voluntario, comenzamos a explorar un terreno más sutil y transformador. La conexión con la fuente,
Esta fuente no es un hogar ni una figura externa. Es un campo de energía universal, amoroso, infinito, del cual todo emana. No es propiedad de unos pocos sabios ni se accede mediante rituales secretos. Está disponible para todos, en todo momento, porque es la esencia de todo lo que existe. Wayne Dyer describe esta fuente como el origen mismo de la intención, un campo vibratorio que no solo crea, sino que sostiene, expande, embellece y organiza. No se trata de una energía neutral, sino de una inteligencia activa que coopera constantemente con la vida. Todo lo que vive, desde una flor hasta una galaxia, desde un pensamiento hasta una célula, está sostenido por este campo invisible. Y lo más revelador es que nosotros también no estamos. No estamos separados de la fuente. Somos una extensión consciente de ella. Cuando comprendemos esto, una paz nueva comienza a emerger. Ya no nos sentimos solos ni perdidos en un universo caótico. Entendemos que existe un orden mayor, una lógica amorosa detrás de cada movimiento. Esa comprensión no nos vuelve pasivos, sino profundamente confiados. Porque la intención que guía al universo es la misma que puede guiar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros procesos internos. Y al alinearnos con ella, nuestra vida comienza a fluir con más armonía, con más significado. Pero ¿cómo se accede a esa fuente? No con esfuerzo, no con lucha, no con rigidez. La conexión se da desde la rendición amorosa, desde el silencio interior, desde la disposición a dejar de controlar y comenzar a confiar. Es en el momento en que soltamos nuestras resistencias mentales, nuestras creencias limitantes, nuestras viejas historias, que la energía de la intención puede empezar a obrar a través de nosotros. Esta fuente tiene cualidades específicas. No es caótica ni contradictoria. Es una vibración elevada que actúa siempre en la misma dirección. Hacia el crecimiento, la abundancia, la cooperación, la belleza, el amor, la salud y la expansión. Cada vez que actuamos desde esas cualidades, nos acercamos a su frecuencia. Y cada vez que nos desconectamos, desde el miedo, la crítica, el juicio, la ansiedad o la culpa, simplemente dejamos de sintonizarla, aunque nunca nos abandona. La metáfora que utiliza Dyer es clara. Somos como radios que pueden sintonizar distintas frecuencias. La intención es una frecuencia altísima, pura y constante. No cambia. Lo que cambia es nuestra disposición a vibrar en esa misma sintonía. Para hacerlo, debemos purificar nuestros pensamientos, limpiar nuestras emociones, volvernos más conscientes. No para ser mejores, sino para ser más auténticos, más verdaderos, más alineados con nuestra naturaleza espiritual. Esta conexión no es algo que se logra una vez y ya. Es una práctica constante. Un ejercicio de recordar una y otra vez que hay algo mayor en lo cual podemos descansar. Y cuanto más nos conectamos con esa fuente, más empezamos a ver sus efectos. Sincronicidades, claridad interior, paz en medio del caos, decisiones que fluyen con facilidad, encuentros que transforman, oportunidades que antes no podíamos ver. También comenzamos a transformar nuestra manera de ver el mundo. Ya no lo vemos como un campo de competencia o escasez, sino como un espacio de colaboración donde todo, incluso los desafíos, tiene un propósito de expansión. Las personas dejan de ser obstáculos o enemigos y se convierten en reflejos de nosotros mismos, recordándonos dónde estamos vibrando, qué partes de nosotros necesitan ser sanadas o integradas. Y así, sin necesidad de teorías complejas, la vida comienza a enseñarnos desde dentro. Porque la fuente no necesita intermediarios. No habla con palabras, pero se comunica a través de la intuición, de los sentimientos elevados, de las señales externas, del cuerpo que se relaja cuando estamos en coherencia, y del alma que se enciende cuando vivimos en verdad. Desde esta conexión, ya no nos sentimos obligados a forzar resultados. Sabemos que nuestra tarea no es hacer que todo ocurra, sino crear el espacio interior para que lo mejor ocurra por sí solo. Esa es la danza con la intención.
un equilibrio sutil entre la acción consciente y la confianza absoluta. Actuamos, sí, pero desde la inspiración, no desde la imposición. Conectarse con la fuente de la intención no significa que todo se vuelva fácil o lineal, pero sí significa que cada paso estará sostenido, que cada caída traerá consigo un aprendizaje, que cada silencio tendrá un eco, y que cada momento puede ser habitado con la certeza de que estamos siendo guiados, acompañados y profundamente amados por esa fuerza invisible que también vive en nosotros. Este reconocimiento lo cambia todo. Porque una vez que sabemos que no estamos separados, que somos parte activa del mismo campo que sostiene el universo, dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir. Con ligereza, con propósito, con belleza. Porque la intención no es algo que usamos. Es algo que somos. Y desde ahí, lo imposible empieza a parecer natural. Una vez que tomamos conciencia de que la intención no es un acto mental, sino una fuerza universal viva y presente en todo lo creado, el siguiente paso es reconocer sus cualidades esenciales. Wayne Dyer llama a estas manifestaciones los 7 rostros de la intención, porque, al igual que un rostro expresa identidad, estos aspectos revelan la verdadera naturaleza de esa energía creativa. Comprenderlos no es un ejercicio teórico. Es un portal para alinearnos con ellos, para encarnarlos en nuestra vida y comenzar a vibrar en su misma frecuencia. El primer rostro es el de la creatividad. La intención es creadora por esencia. No puede no crear. Y como somos una extensión de ella, también nosotros llevamos esa chispa dentro. No se trata solamente de producir arte o inventar cosas, sino de reconocer que cada pensamiento, cada palabra, cada acción es un acto creativo. Estamos creando nuestra experiencia en todo momento. Cuando aceptamos esto, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y comenzamos a ser responsables de nuestra realidad interior. Vivir en sintonía con la creatividad es estar abiertos, receptivos, dispuestos a colaborar con lo nuevo. El segundo rostro es la bondad. La intención no juzga ni castiga. Es buena por naturaleza, en el sentido más puro. Se expresa a través del servicio, la compasión, la generosidad. Cuando cultivamos la bondad, no lo hacemos como un deber moral, sino como un reflejo de nuestro estado más elevado. La bondad eleva la vibración de todo lo que toca. Y cuanto más bondadosos somos, con los demás y con nosotros mismos, más cerca estamos de la fuente. El tercero es la expansión. Nada en la naturaleza se estanca. Todo tiende al crecimiento. La intención no se contrae, se expande eternamente. Esa expansión no es únicamente física o material, sino espiritual y energética. Nuestra conciencia, cuando se alinea con esta cualidad, se abre a nuevas posibilidades, rompe límites, supera viejas creencias. Expandirse es soltar lo que ya no nos sirve y abrazar lo que nos hace evolucionar. Es fluir con el ritmo natural del universo. El cuarto rostro es el de la abundancia. La intención no conoce la escasez. En ella todo es suficiente, generoso, pleno. Si el universo entero está sostenido por esta fuerza, no hay razón real para vivir en la carencia. Lo que ocurre es que muchas veces hemos aprendido a ver el mundo desde el miedo, desde la separación. Pero cuando nos alineamos con la abundancia, comenzamos a atraer experiencias que reflejan ese estado interno. La abundancia es un flujo que se activa cuando soltamos la ansiedad, la necesidad de control y la comparación. El quinto rostro es la receptividad. La intención no impone, no fuerza, no lucha. Es abierta, fluida, dispuesta. Ser receptivos no significa ser pasivos, sino estar en sintonía con lo que quiere manifestarse a través de nosotros. Es escuchar sin juzgar, observar sin reaccionar, confiar sin garantías. Es una forma de vivir en la cual permitimos que lo que es llegue a nosotros sin bloquearlo con dudas o expectativas. La receptividad es humildad activa. Confiamos en que lo mejor ya está en camino. El sexto rostro es el de la belleza.
La intención se manifiesta a través de la armonía. En la naturaleza, en la música, en el arte, en un acto simple de presencia. Donde hay belleza, hay intención. Cuando cultivamos la apreciación por la belleza, entrenamos nuestros sentidos a ver más allá de lo superficial. Comenzamos a habitar lo sagrado en lo cotidiano, a ver con los ojos del alma. La belleza no solo se observa, se siente. Y nos recuerda que la vida es un acto de creación constante que merece ser honrado. Por último, el séptimo rostro es el del amor. El más profundo, el más abarcador, el más esencial. La intención está hecha de amor. Todo lo que crea, lo hace desde esa vibración. No el amor condicional o posesivo, sino el amor como fuerza vital, como energía que une, sostiene, libera. Cuando actuamos desde el amor, no como emoción, sino como estado de conciencia, nos convertimos en canales puros de la fuente. Todo lo que hacemos desde el amor tiene un poder transformador que trasciende el tiempo y el espacio. Al comprender estos 7 rostros, ya no vemos la intención como una energía abstracta, sino como una presencia concreta que podemos cultivar cada día. Cada vez que actuamos con creatividad, con bondad, con apertura, estamos sintonizando con la fuente. Cada vez que elegimos la belleza en lugar del ruido, la expansión en lugar del miedo, que el amor en lugar del juicio, estamos trayendo el poder de la intención a nuestra vida práctica. Y cuanto más lo hacemos, más se convierte en un hábito, en una forma natural de estar en el mundo. No necesitamos esfuerzo heroico ni perfección. Solo necesitamos recordar. Porque estos rostros no son ajenos a nosotros. Son el reflejo de nuestra naturaleza más pura. Al reconocerlos, nos reconocemos. Y desde ahí, todo lo demás comienza a ordenarse con suavidad, con coherencia y con una gracia que no proviene de lo que hacemos, sino de lo que somos cuando vivimos en sintonía con la intención. A medida que se revela la energía poderosa de la intención con sus 7 rostros, es inevitable mirar hacia adentro y detectar con honestidad el gran obstáculo que nos impide vivir plenamente conectados con esa fuente. El ego. No el ego entendido como autoestima, sino como una construcción mental que nos ha enseñado a vivir separados. El ego es la voz que dice yo solo, yo primero, yo contra el mundo. Es esa estructura que alimenta la ilusión de que estamos aislados, que debemos demostrar constantemente nuestro valor, que lo que somos no basta. Wayne Dyer no plantea una lucha contra el ego, sino una integración amorosa. El ego no es un enemigo, es una etapa en la evolución de la conciencia. Todos pasamos por ahí. Todos hemos vivido atrapados en las definiciones limitadas de lo que creemos ser. Nuestro cuerpo, nuestros logros, nuestras posesiones, nuestro estatus, nuestras heridas. Pero al comenzar a abrirnos a la energía de la intención, sentimos que algo en nosotros empieza a disolverse. No para debilitarnos, sino para liberarnos. El ego nos dice que somos lo que tenemos. La intención nos acuerda que somos lo que damos. El ego insiste en que somos nuestra reputación, lo que otros piensan de nosotros. La intención nos señala que somos lo que sentimos cuando estamos en paz. El ego busca competir. La intención coopera. El ego teme la pérdida, la crítica, el rechazo. La intención se sabe segura, completa, invulnerable. No porque sea arrogante, sino porque está conectada con lo eterno. Aquí se abre un punto clave del camino. Aprender a reconocer cuando estamos actuando desde el ego y cuando estamos permitiendo que la intención nos guíe. No siempre es evidente, porque el ego puede disfrazarse de espiritualidad, de nobleza, incluso de altruismo. Pero hay señales claras. Cuando hay ansiedad, lucha, juicio, resentimiento o necesidad de controlar, el ego está al mando. Cuando hay fluidez, claridad, compasión y desapego, la intención está presente. No se trata de eliminar el ego, sino de ponerlo en su lugar. Que deje de ser el conductor del vehículo y se convierta en un pasajero útil, pero no dominante. El ego puede organizar, planificar, proteger.
pero no puede inspirar, ni sanar, ni expandir el alma. Esa es tarea del yo esencial. Y ese yo esencial, ese ser conectado con la intención, emerge cuando nos atrevemos a bajar el volumen del ruido mental, a soltar la necesidad de tener razón y a confiar en lo invisible. Hay un puente entre el ego y la intención, y ese puente se construye con conciencia. Cada vez que elegimos actuar desde el alma y no desde el miedo, añadimos una piedra más. Cada vez que decidimos soltar un conflicto en lugar de alimentarlo, fortalecemos ese puente. Cada vez que respiramos antes de reaccionar, que escuchamos en vez de hablar, que perdonamos en lugar de castigar, cruzamos ese puente hacia un estado de mayor conexión con la fuente. El ego necesita comparación para definirse. La intención se basta con autenticidad. El ego quiere controlar los resultados. La intención fluye con lo que es. El ego busca aprobación. La intención se afirma en el silencio. Y aunque estas diferencias parezcan teóricas, en la práctica determinan la calidad de nuestra vida interior. Al mirar con honestidad nuestras decisiones diarias, descubrimos que la mayoría de los sufrimientos provienen de identificarnos con el ego. Querer ser perfectos, necesitar destacar, temer perder algo o alguien. Pero cuando soltamos ese rol, cuando elegimos vivir desde el alma, todo se vuelve más liviano. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque dejamos de resistirnos. La vida sigue su curso, pero nosotros la transitamos desde otro lugar. Y en ese lugar, incluso el ego puede ser redimido. Ya no como un tirano que nos aleja de la intención, sino como un mensajero que nos recuerda que aún hay partes de nosotros que necesitan amor. Que aún hay heridas que pueden ser sanadas, no desde la lucha, sino desde la conciencia. Este capítulo es, en realidad, un acto de reconciliación. No venimos a destruir nada en nosotros, sino a recordar quiénes somos más allá de nuestras máscaras. Porque cuando el ego se aquieta y la intención se expresa, descubrimos una verdad que libera. No necesitamos convertirnos en nada, solo necesitamos permitirnos ser. Y en ese permiso, la vida misma se vuelve una oración. Una danza entre lo humano y lo divino. Entre el yo que teme y el yo que recuerda que nunca ha estado separado de la fuente. Después de reconocer al ego y aprender a dejar de vivir bajo su dominio, surge una pregunta natural. ¿Cómo sostener esa conexión con la fuente de la intención? ¿Cómo no perderse en la vorágine del día a día, en las emociones que nos arrastran, en los pensamientos que nos desconectan? La respuesta no está en el esfuerzo, sino en la vibración. Porque la intención no se alcanza, se sintoniza. Y esa sintonía no es un logro mental, sino una frecuencia energética. Wayne Dyer nos conduce a una comprensión profunda. Todo en el universo vibra. Tú, yo, una piedra, una canción, un pensamiento. Cada emoción tiene su vibración, cada palabra que pronunciamos, cada intención que sostenemos. Y como la intención universal es una energía sutil, amorosa y elevada, solo podemos conectar con ella si elevamos nuestra frecuencia personal. No se trata de buscar la intención, sino de convertirnos en alguien que vibra como ella. Vibrar en la frecuencia de la intención significa vivir desde los valores que ella representa. Paz, amor, gratitud, generosidad, alegría, confianza. Cuando cultivamos esas cualidades en nuestro interior, comenzamos a emitir la misma señal que la fuente. Y lo que emitimos, inevitablemente, empieza a resonar con lo que recibimos. Es la ley natural de atracción vibratoria. Atraemos aquello con lo que vibramos. Esto no significa que tengamos que sentirnos bien todo el tiempo. Significa que cada vez que nos desviamos, por miedo, enojo, duda o ansiedad, podamos volver con gentileza a nuestra vibración más elevada. No castigándonos, sino reconociendo que la desconexión es parte del camino. Que cada caída es una oportunidad para elegir de nuevo. Que no hay fracaso espiritual si estamos dispuestos a regresar al centro. Para sostener esta vibración, Dyer nos invita a cuidar el terreno más importante,
nuestra mente. No en el sentido de controlarla con rigidez, sino de limpiarla con amor. Porque los pensamientos son frecuencias. Un pensamiento de gratitud emite luz, uno de crítica, densidad. Si durante el día comenzamos a observar lo que pensamos, no desde el juicio, sino desde la presencia, podremos notar cuando estamos vibrando alto y cuando no, y desde esa observación, hacer elecciones conscientes. Lo mismo ocurre con nuestras palabras. Cada vez que hablamos con ternura, con respeto, con verdad, estamos sintonizando con la fuente. Cada vez que alimentamos la queja, el sarcasmo o la culpa, bajamos la señal. Incluso el cuerpo responde a esta vibración. Hay estados físicos que se sienten como pesadez y otros que se sienten como ligereza. Nuestro cuerpo es un instrumento de alta sensibilidad. Nos avisa cuando algo está en sintonía y cuando no. Vibrar en la frecuencia de la intención también implica cuidar lo que consumimos. No solo lo que comemos o bebemos, sino lo que leemos, lo que vemos, las personas con las que compartimos tiempo, los espacios que frecuentamos. Nada es neutro. Todo suma o resta energía. Y aunque no se trata de evitar la realidad ni encerrarse en una burbuja, sí se trata de elegir conscientemente aquello que nos eleva. Un factor clave en esta práctica es la gratitud. Dier insiste una y otra vez. Agradecer no es una reacción, es una forma de vivir. No se trata de esperar algo bueno para sentirnos agradecidos, sino de agradecer de antemano. Como quien confía profundamente en que todo, incluso lo difícil, tiene un propósito de expansión. La gratitud no solo eleva la vibración, sino que la mantiene estable. Es el pegamento silencioso que nos une a la intención. Otra herramienta es la visualización creativa. Al imaginar lo que deseamos desde un estado elevado, no desde la carencia, sino desde la abundancia, comenzamos a moldear energéticamente nuestra realidad. No se trata de manipular el universo, sino de alinearnos con él. Cuando visualizamos con emoción, con fe, con amor, estamos enviando una señal clara de lo que queremos co-crear. Y el campo responde. Siempre responde. Pero sobre todo, vibrar en la frecuencia de la intención es un ejercicio de presencia. Es elegir, instante tras instante, actuar desde el amor y no desde el miedo. Desde la calma y no desde la prisa. Desde la verdad y no desde la máscara. Es hacer del día a día un templo y de cada acción una ofrenda. No importa lo que estemos haciendo. Si lo hacemos con conciencia, estamos sintonizando con la fuente. En este punto, la espiritualidad deja de ser una idea y se vuelve una experiencia continua. Un latido interior que nos acuerda que no estamos solos, ni perdidos, ni sin guía. Solo necesitamos acordar, respirar, soltar y elevarnos de nuevo. Porque la fuente no se ha ido. Solo espera que volvamos a su frecuencia. Y en esa frecuencia, descubrimos lo que siempre ha estado ahí. La plenitud de ser. La alegría sin causa. La paz que no depende. El amor que no se agota. Y esa es la señal más clara de que estamos vibrando en la misma frecuencia de la intención. Cuando vivir deja de ser una carga y se vuelve un regalo. Cuando ya comprendemos que la intención es una fuerza viva y que su vibración puede ser sintonizada a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones, llega el momento de dar el siguiente paso. Convertirnos en canales conscientes de esa energía. No se trata solo de conectar con la intención como algo externo o espiritual, sino de permitir que fluya a través de nosotros, que nos habite, que nos utilice como instrumentos para manifestar lo que el universo desea crear mediante nuestra existencia. Wayne Dyer explica que vivir como un canal de intención no requiere condiciones especiales. No hay que tener una vida perfecta ni haber eliminado todos los desafíos. La única condición es la disposición. La voluntad de apartar el ego y dejar que lo más elevado en nosotros se exprese. Esa disposición transforma por completo nuestra manera de estar en el mundo. De pronto, lo que hacemos, lo que decimos,
Lo que tocamos se vuelve vehículo de transformación, de sanación, de expansión. Ser un canal de intención significa, en primer lugar, actuar con propósito. Ya no vivimos al azar ni desde el impulso. Cada elección, por pequeña que sea, se vuelve una oportunidad para crear en armonía con la fuente. Desde cómo hablamos con un ser querido, hasta cómo abordamos un proyecto o cómo respondemos a un obstáculo. La intención está ahí, disponible para inspirar nuestras decisiones si nos abrimos a escucharla. Esto implica también cultivar una nueva forma de presencia. Porque el canal más puro es aquel que no interfiere. Cuanto más presentes estamos, libres de juicios, expectativas o reacciones automáticas, más claridad tiene la intención para fluir a través de nosotros. No necesitamos saber exactamente qué hacer o cómo actuar en cada situación. Solo necesitamos estar disponibles. Escuchar con el corazón. Actuar con coherencia. Permitir que lo que es correcto emerja desde dentro. Una de las claves más poderosas de esta práctica es aprender a soltar el control. El ego quiere planear, forzar, anticipar. Pero la intención opera desde otra dimensión. Se manifiesta en formas que muchas veces superan nuestra lógica. Ser un canal es confiar en ese orden mayor. Es dar un paso sin ver todo el camino, sabiendo que la luz se enciende a medida que avanzamos. Esta confianza no es ciega. Es intuitiva, vibracional, profundamente arraigada en la certeza de que hay una sabiduría más grande guiando todo. Y cuando vivimos así, comenzamos a notar cambios sutiles pero radicales. Las personas a nuestro alrededor lo sienten. No porque se los digamos, sino porque lo transmitimos. Nuestra energía cambia. Nuestra mirada se vuelve más suave. Nuestra presencia más luminosa. Dejamos de necesitar convencer, imponer, competir. Simplemente somos. Y eso basta. Porque cuando alguien actúa desde la intención, su sola presencia tiene poder. Inspira. Ordena. Eleva. Además, nos volvemos agentes de servicio, no desde el sacrificio, sino desde la plenitud. Queremos aportar, no para ser valorados, sino porque sentimos que hay algo dentro que desea expresarse, compartirse, multiplicarse. Ya no se trata de acumular para uno mismo, sino de convertirnos en cauces de bienestar para otros. El servicio, en este estado, no agota. Renueva. Porque no lo hacemos desde el esfuerzo, sino desde el fluir. Convertirse en canal también significa aceptar la vulnerabilidad. A veces, al abrirnos, no sabemos con certeza a dónde nos llevará el camino. Podemos sentir miedo, duda o incertidumbre. Pero esas emociones no nos detienen, porque hemos aprendido a verlas como parte del proceso. No huimos de ellas. Las abrazamos. Las escuchamos. Y seguimos adelante, sostenidos por algo más grande que nosotros. Y entonces descubrimos algo maravilloso. Al vivir como canales, también comenzamos a recibir en abundancia. No porque lo busquemos, sino porque lo permitimos. La intención fluye donde hay espacio, donde no hay resistencia, donde hay coherencia. Y ese flujo nos alimenta. Nos da respuestas inesperadas, soluciones creativas, encuentros que abren caminos, sincronías que parecen milagros. Pero no lo son. Son señales de que estamos alineados. Cada día se convierte en una práctica viva. No hay grandes ritos ni complejas disciplinas. Basta con recordar. ¿Estoy abierto? ¿Estoy presente? ¿Estoy sirviendo al amor o al miedo? ¿Estoy permitiendo que la fuente me utilice como instrumento de bien, de belleza, de verdad? Y así, momento a momento, se construye una vida llena de propósito. Una vida donde no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, entre lo sagrado y lo práctico. Todo se vuelve expresión de la intención. Y nosotros, unidos y poderosos a la vez, nos descubrimos como parte activa del misterio.
no para controlarlo, sino para encarnarlo. Porque vivir como un canal no es perderse, es encontrarse. Es recordar que la vida no se trata de acumular, sino de dejar pasar la luz. La intención no necesita que hagamos cosas extraordinarias. Solo necesita que estemos disponibles. Que seamos receptáculos limpios, atentos, amorosos. Y cuando lo somos, descubrimos que no hay mayor plenitud que saberse en el lugar correcto, haciendo lo correcto, no porque lo decidimos con la mente, sino porque lo sentimos con el alma. A medida que comenzamos a vivir como canales conscientes de la intención, surge una paradoja inevitable. Aunque una parte de nosotros quiere fluir, hay otra que se resiste. Es la mente que duda, el cuerpo que se tensa, la emoción que se cierra. Esa resistencia no es un error, es parte natural del proceso. Es la memoria del viejo sistema de pensamiento, del ego que aún no se ha rendido del todo. Y para que la intención fluya con libertad a través de nuestra vida, debemos aprender a ver esa resistencia sin miedo y sin juicio. Wendar nos recuerda con claridad que todo lo que nos aleja de la intención proviene del interior, no del exterior. No son las circunstancias, las personas o los eventos los que nos desconectan, sino la forma en que los interpretamos. La resistencia nace del pensamiento rígido, de la necesidad de controlar, de la costumbre de vivir en modo defensa. Es una estructura interna que se ha construido para protegernos del dolor, pero que ahora nos limita para vivir desde la plenitud. Superar esta resistencia no significa luchar contra ella. De hecho, cuanto más combatimos, más se fortalece. La verdadera transformación ocurre cuando observamos la resistencia con conciencia. Cuando la reconocemos como una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser sanado, liberado o comprendido. Porque cada vez que sentimos bloqueo, detrás hay un miedo. Y todo miedo es una petición de amor. Fluir con la vida no implica resignarse ni aceptar pasivamente lo que ocurre. Significa dejar de imponer nuestra voluntad personal sobre el curso natural de los acontecimientos y comenzar a confiar en que existe un orden mayor, invisible, que trabaja a nuestro favor incluso cuando no lo entendemos. Este acto de entrega consciente es uno de los más difíciles y de los más liberadores. Porque cuando dejamos de resistirnos, descubrimos que la vida sabe lo que hace. Que no necesita nuestra ansiedad, solo nuestra colaboración. Una herramienta poderosa para este proceso es la rendición interior. No como derrota, sino como reconocimiento de que la fuerza de la intención actúa mejor cuando dejamos espacio. Rendirnos es decirle a la vida: confío en ti. Estoy dispuesto a aprender lo que esta experiencia viene a mostrarme. Guíame y me dejaré guiar. Esta actitud cambia por completo la energía con la que enfrentamos cada situación. Ya no reaccionamos, respondemos. Ya no nos cerramos, nos abrimos. Ya no empujamos, acompañamos. En ese estado, comenzamos a experimentar la fluidez. Las cosas ya no parecen tan difíciles. Las soluciones aparecen con más naturalidad. La sincronicidad se vuelve parte del día a día. No porque todo se haya vuelto perfecto, sino porque hemos cambiado la forma de estar en lo que ocurre. Ya no vivimos desde la resistencia mental, sino desde la entrega vibracional. Y esa diferencia, aunque invisible, transforma toda la realidad. Una parte importante de esta práctica es aprender a soltar el apego a los resultados. La intención no nos pide que logremos metas específicas, sino que vibremos con su energía. Cuando nos obsesionamos con cómo, cuándo o con quién deben pasar las cosas, bloqueamos el flujo. El apego es otra forma de resistencia. Nos mantiene en tensión. Nos impide ver otras posibilidades. Pero cuando soltamos, cuando confiemos en que lo que sea para nuestro bien más elevado se manifestará, liberamos un caudal de energía disponible para la verdadera co-creación. Fluir con la vida también implica aceptar nuestras emociones. No reprimirlas ni negarlas, sino abrazarlas como mensajeras. El enojo, la tristeza, el miedo,
todos tienen algo que enseñarnos. No son enemigos de la intención, sino portales hacia ella. Si los escuchamos con apertura, nos revelan donde estamos desconectados, que parte de nosotros necesita amor y que creencia aún nos impida rendirnos del todo. En este capítulo, Jer nos invita a practicar el arte de permitir. Permitirnos ser quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras. Permitir a los demás ser como son, sin querer cambiarlos. Permitir que la vida se exprese en sus múltiples formas, sin pretender que se ajuste a nuestros esquemas. Y al hacerlo, comenzamos a experimentar una paz nueva. Una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo respondemos desde adentro. Fluir no es estar siempre felices. Es estar presentes. Es confiar en que cada experiencia, incluso la más desafiante, es parte de un camino que nos está llevando a más verdad, más amor, más conexión. Es saber que no todo se comprende en el momento, pero todo se integra con el tiempo. Y cuando esta comprensión se asienta, dejamos de sentirnos víctimas del destino. Nos reconocemos como co-creadores con la fuente. No porque controlamos lo que ocurre, sino porque elegimos cómo estar en lo que ocurre. Ese es el verdadero poder. No cambiar la vida desde fuera, sino transformarla desde dentro. Entonces, la resistencia se convierte en maestra. Cada vez que aparece, nos invita a elegir de nuevo. Miedo o amor, control o confianza, rigidez o entrega. Y con cada elección consciente, nos volvemos más livianos, más sabios, más libres. Así, fluir con la vida no es un ideal lejano. Es una práctica diaria, sutil, profunda. Es decirle sí a lo que es. No porque sea perfecto, sino porque es parte del diseño. Y en ese sí, el alma se expande, que el corazón se aquieta y la intención puede finalmente hacer su trabajo. Uno de los espacios donde más intensamente se manifiestan tanto nuestras resistencias como nuestro potencial para la transformación es en nuestras relaciones. Allí, en el vínculo con los demás, es donde se reflejan nuestras creencias, nuestros miedos más antiguos y también nuestras posibilidades más sagradas de crecimiento. Si hemos comprendido que la intención es una fuerza universal amorosa, creativa y expansiva, entonces es lógico preguntarnos: ¿cómo se manifiesta esa intención en la forma en que nos relacionamos? ¿Cómo puede elevar la calidad de nuestros vínculos? Wayne Dyer ofrece una perspectiva que puede ser profundamente liberadora. Nuestras relaciones no son un fin en sí mismas, sino canales a través de los cuales la intención se expresa, se afina y se expande. No estamos con otros para completarnos, sino para reconocernos. No nos vinculamos para controlar, sino para compartir el viaje de la conciencia. Bajo esta luz, el amor deja de ser una necesidad que exige y se convierte en una energía que se ofrece. Vivir las relaciones desde la intención significa, ante todo, honrar la divinidad del otro. Ya no lo vemos como un objeto para satisfacer nuestros deseos, ni como alguien que debe cambiar para que nosotros estemos en paz. Comenzamos a ver al otro como un alma, igual que la nuestra, transitando su propio camino, con sus luces y sus sombras. Esta mirada elimina el juicio y crea un espacio de compasión auténtica. No se trata de permitir abusos o de resignarse al sufrimiento, sino de aprender a ver con claridad y actuar con amor. Una relación vibrando con la intención se basa en la autenticidad, no en la apariencia. Ya no necesitamos ponernos máscaras ni buscar validación constante. Podemos ser honestos sin herir y vulnerables sin temer perder. Porque sabemos que lo que nos une no es la necesidad, sino la resonancia. La intención que fluye en nosotros también fluye en el otro, y cuando ambos están conectados con esa fuente, surge un nuevo nivel de encuentro. Uno donde la verdad, la libertad y el respeto mutuo son el núcleo. Esto exige, sin duda, una gran madurez espiritual. Implica dejar de esperar que el otro nos dé lo que no nos damos a nosotros mismos. Significa asumir la responsabilidad total de nuestra energía dentro del vínculo. Si sentimos carencia, rabia,
celos o ansiedad, miramos primero hacia adentro. No culpamos, no proyectamos. Investigamos. Y desde ese autoconocimiento, que elegimos responder en lugar de reaccionar. Una de las enseñanzas más poderosas de este enfoque es que todas las relaciones tienen un propósito. Incluso aquellas que parecen difíciles o dolorosas. No han llegado en nuestra vida por azar. Han sido traídas por nuestra frecuencia y tienen algo que mostrar, que desbloquear, que reflejar. Algunas relaciones están destinadas a acompañarnos por largo tiempo. Otras llegan solo por un momento, pero dejan huellas indelebles. Todas, en algún nivel, colaboran con nuestra expansión. Aceptar esto nos libera del resentimiento y del apego. Podemos agradecer a quienes estuvieron, a quienes están y también a quienes se han ido. Porque cada uno ha sido parte de nuestra evolución. Y cuando vemos el amor desde esta perspectiva, dejamos de buscar la seguridad en el otro. La encontramos en nosotros. Y desde esa seguridad interior, podemos dar sin miedo, sin cálculo, sin manipulación. Una práctica esencial para vivir la intención en los vínculos es el perdón. No como olvido, ni como aceptación de lo inaceptable, sino como liberación. Perdonar es soltar la carga energética que nos ata a un pasado que ya no existe. Es abrir espacio para que la paz regrese. Y lo hacemos no por el otro, sino por nosotros mismos. Porque sabemos que el rencor, la culpa o el reproche nos alejan de la vibración elevada de la fuente. También aprendemos a comunicarnos desde un lugar más profundo. Ya no hablamos para ganar, para convencer o para imponer. Hablamos para expresar lo verdadero. Escuchamos para comprender, no solo para responder. La intención se manifiesta en las palabras, sí, pero también en los silencios, en los gestos, en la energía con la que estamos presentes frente al otro. A veces, un solo instante de presencia sincera tiene más poder sanador que 1000 argumentos. Y quizás lo más hermoso de vivir nuestras relaciones desde la intención es que nos volvemos faros. No porque seamos mejores, sino porque nuestra energía transmite algo distinto. Las personas lo sienten. Se relajan a nuestro lado. Se sienten vistas, comprendidas, aceptadas. No porque estemos de acuerdo con todo, sino porque no juzgamos. Porque irradiamos lo que hemos cultivado dentro. Y eso, muchas veces, inspira a otros a iniciar también su propio camino hacia la conexión. Al final, la intención en las relaciones no busca vínculos perfectos, sino reales. No busca uniformidad, sino armonía. No busca pertenencia desde el miedo, sino unión desde la libertad. Porque cuando amamos desde la fuente, sabemos que nada nos falta. Y desde esa abundancia interior, compartimos. Damos sin vaciarnos. Recibimos sin depender. Y crecemos, juntos, no por necesidad, sino por elección. Y así, nuestros vínculos dejan de ser escenarios de conflicto y se transforman en templos de aprendizaje. Cada persona que entra en nuestra vida es una oportunidad para amar mejor, para ser más conscientes, para vivir más cerca de la verdad. Y cuando la intención es la base del encuentro, que el amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una forma de existir. Una de las dimensiones más poderosas y muchas veces olvidadas, donde actúa la energía de la intención es el cuerpo. Vivimos en él, lo habitamos a cada instante y sin embargo, con frecuencia lo tratamos como si fuera un vehículo ajeno, una herramienta al servicio del hacer. Wayne Dyer nos invita a dar un paso radical. Dejar de ver el cuerpo como un objeto físico que debemos controlar o corregir, y comenzar a verlo como una extensión viva de la intención divina. En otras palabras, el cuerpo no es el obstáculo, es el canal. Y desde ahí, puede convertirse en un aliado sagrado para la transformación. El cuerpo no es solo materia. Es energía. Y esta energía vibra, se adapta, responde. Cada pensamiento que tenemos, cada emoción que sostenemos, cada palabra que pronunciamos, todo se refleja, tarde o temprano,
en nuestro cuerpo. No como castigo, sino como espejo. La intención, como campo de creación pura, se manifiesta también en nuestra salud, en nuestra vitalidad, en nuestra manera de respirar, movernos, descansar, vivir. Gier plantea que la enfermedad no siempre es una simple disfunción biológica. En muchos casos, es un mensaje, un llamado de atención, un código que el cuerpo utiliza para decirnos que nos hemos desconectado, que hay algo que no estamos escuchando, que una parte de nosotros está pidiendo amor, verdad, coherencia. No se trata de culparnos por nuestros síntomas, sino de abrirnos a su sabiduría, de preguntarnos con honestidad: ¿qué me está diciendo mi cuerpo que mi mente se niega a ver? Vivir desde la intención significa también cuidar nuestra energía vital. No desde el miedo, sino desde el amor. Alimentarnos no solo para sobrevivir, sino para nutrirnos. Movernos no solo para modelar una forma, sino para honrar el flujo de la vida en nosotros. Descansar no como escape, sino como ritual de regeneración. Cada elección corporal puede ser una forma de conexión con lo sagrado. Y cuando lo es, el cuerpo responde con equilibrio, con fuerza, con claridad. Uno de los elementos más centrales que propone Thier es la conciencia del pensamiento como medicina o veneno. Los pensamientos de gratitud, de aceptación, de alegría, de paz, generan una química interna favorable, coherente, saludable. En cambio, el estrés crónico, la rabia contenida, la culpa, la desesperanza, van erosionando nuestra vitalidad, debilitando nuestras defensas, alterando nuestro sistema. No como metáfora, sino como realidad fisiológica. Esto no significa negar las emociones negativas, sino dejar de vivir atrapados en ellas. Significa abrazarlas con conciencia, darles espacio, permitir que se expresen y luego elegir volver a la vibración de la intención. Volver a la confianza, a la fe, al agradecimiento. Porque ese retorno, aunque parezca pequeño, tiene un impacto inmenso en el cuerpo. Es como volver a alinear una antena. De pronto todo fluye mejor, más claro, más ligero. Wayne Dyer también insiste en el poder de las afirmaciones conscientes. Hablarle al cuerpo no es un acto ingenuo, es una forma de reconectar con su inteligencia natural. Decirle: confío en ti, te amo, estoy dispuesto a escucharte, gracias por sostenerme, puede parecer simple, pero es profundamente transformador. El cuerpo escucha. Y cuando se siente escuchado, se relaja. Cuando se relaja, sana. Y cuando sana, vibra con la intención. Otro aspecto fundamental es aprender a liberar tensiones no solo físicas, sino energéticas. Muchos de nuestros dolores no vienen de una lesión, sino de emociones no expresadas, de historias no resueltas, de heridas no reconocidas. Guardamos en el cuerpo lo que no hemos podido procesar en la mente o el corazón. Y ese almacenamiento va generando bloqueos, rigidez, fatiga. Por eso, prácticas como la respiración consciente, el movimiento suave, la meditación o incluso el llanto profundo son formas de limpiar el canal, de abrir espacio para que la intención fluya con libertad. Cuando vivimos conectados con la intención, entendemos que nuestro cuerpo no es una carga ni una limitación. Es un regalo. Es el lugar donde el alma experimenta. Y al tratarlo con amor, no solo mejoramos nuestra salud, sino que expandimos nuestra conciencia. Porque cuanto más cuidamos nuestro vehículo, más claramente puede expresarse nuestra energía esencial. Ya no nos movemos desde el deber, sino desde la alegría. Ya no comemos desde el vacío, sino desde la gratitud. Ya no descansamos por agotamiento, sino por respeto a nuestro ritmo interior. Y, quizás lo más importante, dejamos de temerle al cuerpo. Incluso ante el dolor, ante el envejecimiento, ante la enfermedad, sabemos que seguimos siendo más que lo físico. Que nuestra esencia no se degrada con el paso del tiempo. Que hay una parte de nosotros que nunca enferma, nunca envejece, nunca muere. Esa parte es la fuente.
y cuando nos alineamos con ella, el cuerpo se convierte en su instrumento más sagrado. Así, cuidar de nosotros mismos ya no es un acto egocéntrico. Es un acto espiritual. Porque cada vez que elevamos nuestra energía, no solo sanamos nosotros. Elevamos la vibración de todo lo que tocamos. Nos volvemos agentes de salud, de bienestar, de luz. Y eso, en un mundo tan necesitado de sanación, es uno de los actos más generosos que podemos ofrecer. Vibrar alto, desde dentro, para que lo divino se manifieste, también a través del cuerpo. En el corazón de nuestros anhelos más profundos suele habitar una aspiración doble. Vivir con propósito y hacerlo en prosperidad. Deseamos no solo existir, sino sentir que nuestra vida tiene sentido, que nuestras acciones están alineadas con algo mayor. Y, al mismo tiempo, anhelamos experimentar una abundancia que no sea solo material, sino emocional, espiritual, energética. En este punto del camino, Wendar nos ofrece una revelación poderosa. La intención, cuando fluye libremente a través de nosotros, activa ambos aspectos de forma natural. Comenzar por el propósito implica entender que no se trata de una meta grandiosa ni de una misión impuesta desde fuera. El verdadero propósito nace del alma, es la expresión única de nuestro ser en el mundo. Es aquello que hacemos cuando estamos más conectados, más presentes, más vivos. Y el propósito no siempre se traduce en una profesión. Puede estar en una mirada, en un gesto, en un servicio silencioso. Lo importante no es la forma, sino la frecuencia desde la cual lo vivimos. Cuando conectamos con la intención, dejamos de buscar el propósito desesperadamente. En lugar de preguntarnos cuál es mi propósito, empezamos a vivir de manera tan alineada que el propósito se revela por sí solo. Porque ya no se trata de hacer, sino de ser. De ser la versión más coherente, más amorosa, más despierta de nosotros mismos. Y desde ese estado de coherencia, toda acción, por simple que sea, se convierte en una expresión del propósito. Ahora bien, la prosperidad es otra dimensión que se transforma cuando entramos en sintonía con la intención. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a vincular la abundancia con el esfuerzo extremo, con la competencia o con la acumulación. Pero la intención no opera desde esa lógica. Ella es, por naturaleza, abundante. No conoce la escasez, no sabe de límites ni de sacrificios sin sentido. Su flujo es generoso, su pulso constante. Y cuando vibramos en su frecuencia, nos volvemos receptores naturales de esa abundancia. Gier nos invita a cambiar la pregunta. En vez de cómo puedo conseguir más, podemos preguntarnos cómo puedo alinearme más con la intención. Porque cuanto más alineados estamos, más prosperidad llega. No como premio, sino como consecuencia. Porque cuando actuamos desde la alegría, desde la entrega, desde la inspiración, comenzamos a abrir puertas que antes no veíamos. Las oportunidades aparecen. Las personas correctas llegan. Los recursos fluyen. Todo empieza a ordenarse sin esfuerzo forzado. Este estado de flujo se manifiesta como sincronía. Lo que parecía casual se revela como causal. Lo que parecía imposible, de pronto es natural. Las piezas encajan, no porque las forcemos, sino porque dejamos de interferir. La intención es, en sí misma, inteligencia pura. Sabe más que nuestra mente limitada. Sabe qué, sabe cuándo, sabe cómo. Nuestra tarea no es controlar, sino permitir. Sincronía no es magia. Es coherencia. Es el reflejo externo de una vibración interna elevada. Cuanto más vivimos desde el amor, la gratitud, la generosidad, más cosas hermosas comienzan a suceder. Personas que soñábamos conocer aparecen. Libros caen en nuestras manos en el momento justo. Situaciones que antes parecían obstáculos se transforman en puertas. No porque las buscamos, sino porque nos volvimos imanes para ellas. Esto no significa que no haya desafíos.
Pero incluso en los momentos difíciles, la intención sigue operando. A veces, nos quita lo que no necesitamos. A veces, nos frena para que escuchemos. A veces, nos confronta para que soltemos viejos patrones. Pero todo, absolutamente todo, tiene un sentido cuando lo miramos desde la vibración de la intención. Nada es castigo. Todo es impulso hacia una conciencia mayor. Y cuando vivimos así, la prosperidad deja de ser una meta futura. Se vuelve una experiencia presente. Nos sentimos ricos no por lo que poseemos, sino por lo que somos. Por lo que damos. Por lo que compartimos. El dinero, los bienes, las circunstancias externas pueden llegar y bienvenidos sean. Pero ya no son el centro. Porque el verdadero centro es la paz interior. Es la confianza. Es saber que estamos exactamente donde debemos estar, haciendo lo que nuestra alma ha venido a hacer. Wayne Dyer insiste. La intención no nos lleva al vacío, nos lleva a la plenitud. Pero esa plenitud no se alcanza desde el deseo ansioso, sino desde el ofrecimiento constante. Cuanto más ofrecemos al mundo, nuestra atención, nuestra energía, nuestra compasión, nuestros dones, más recibimos. No porque estemos pidiendo algo a cambio, sino porque eso es lo natural en un universo vibrando en amor. Y así, el propósito y la prosperidad dejan de ser búsquedas externas. Se convierten en estados internos. Estados que se cultivan cada día, en lo pequeño, en lo cotidiano. Porque cuando somos fieles a nuestra verdad, cuando actuamos desde el corazón, cuando confiamos en el proceso, lo mejor de la vida viene a nuestro encuentro. No porque lo exigimos, sino porque lo merecemos por vibración. Y en ese punto, todo se vuelve una danza. Nosotros y la intención en un mismo ritmo. Nosotros y el universo en un mismo latido. Y ese latido dice: estás aquí para florecer. Estás aquí para recordar. Estás aquí para vivir con plenitud, con propósito, con gracia y con amor. Después de haber explorado cómo la intención se expresa en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo, en nuestra prosperidad y en nuestro propósito, llega el momento de detenernos. No para retroceder, sino para ir más profundo. Porque hay una dimensión silenciosa, invisible, que sostiene todo lo anterior. Una dimensión donde no hay palabras, no hay movimiento, no hay deseo. Solo presencia. Solo unión con lo que es. Es allí donde se experimenta la intención en su forma más pura. Como conexión directa con lo divino. Wayne Dyer nos conduce ahora a ese espacio sagrado donde la mente se aquieta y el alma habla. No con frases, sino con certeza interior. No con ideas, sino con vibración. La contemplación, diferente al pensamiento discursivo, es la vía por la cual accedemos al conocimiento más elevado. Ese que no se razona, sino que se siente como verdad indiscutible. Y ese conocimiento no se alcanza con esfuerzo, sino con rendición. El silencio interior es el portal. En un mundo ruidoso, veloz, sobreestimulado, detenerse a escuchar el silencio es un acto revolucionario. Pero más allá del silencio externo, ausencia de sonidos, existe otro, mucho más profundo. El silencio del ego, el silencio del juicio, el silencio del yo debería. Cuando entramos en ese estado, algo se disuelve. Y entonces, la intención se manifiesta no como algo que hacemos, sino como lo que somos. En este estado de contemplación, el sentido de separación desaparece. Ya no hay yo observando el universo, sino una fusión amorosa con todo lo que existe. Experimentamos que no estamos buscando a Dios, estamos en Dios. Que no necesitamos alcanzar la intención, estamos hechos de intención. Y esa experiencia, aunque fugaz, transforma radicalmente nuestra manera de vivir. La práctica puede tomar muchas formas. Meditación, oración silenciosa, paseos conscientes en la naturaleza, momentos de quietud profunda. No importa la técnica, sino la disposición interna.
Lo esencial es entrar en contacto con esa parte de nosotros que no necesita demostrar nada, que no busca resultados, que simplemente es. Ese estado del ser puro es el lenguaje del alma. Y ahí es donde la intención se revela sin filtros. Wayne Dyer enfatiza que esta conexión con lo divino no está reservada para unos pocos. No hace falta ser monje, maestro o iluminado. Basta con estar dispuesto a mirar hacia adentro, a dejarse evitar, a recordar que debajo de las capas de personalidad, historia y condicionamiento, somos extensión directa de la fuente. No hijos separados, sino expresiones vivas de la energía universal. Cuando establecemos ese vínculo sagrado con lo divino, todo lo demás se ordena desde otro nivel. Ya no necesitamos buscar señales afuera, porque la guía nace dentro. Ya no corremos detrás del tiempo, porque habitamos la eternidad del presente. Ya no reaccionamos al caos, porque hemos encontrado un eje interno inamovible. Y desde ahí, desde esa estabilidad profunda, comenzamos a vivir de manera diferente. Más suave, más sabia, más luminosa. En este estado de comunión, se nos revela una comprensión inmensa. La intención no solo quiere manifestarse a través de nosotros, también desea amarnos. Porque esta fuente no es impersonal. Es amor consciente. Y ese amor está constantemente tratando de alcanzarnos. Cuando nos sentimos en la contemplación, lo sentimos. Como una caricia en el alma. Como una certeza silenciosa de que todo está bien, de que no hay error, de que somos profundamente amados. Esa experiencia no necesita explicación, pero deja huella. Después de ella, no podemos seguir viviendo igual. No porque alguien nos lo imponga, sino porque algo en nosotros ha despertado. Y ya no queremos volver a dormir. La contemplación también nos enseña que la intención tiene un ritmo, una sabiduría propia. A veces nos impulsa a actuar, a crear, a movernos. Otras veces, nos invita a detenernos, a soltar, a confiar. Aprendemos a respetar ese ritmo, a dejar de forzar, a seguir la intuición más que el calendario, a vivir en armonía con un plan mayor que muchas veces desconocemos, pero que sentimos como perfectamente diseñado. Y, quizás, lo más transformador es que dejamos de sentirnos solos. La sensación de aislamiento, tan común en la vida moderna, desaparece. Porque comprendemos, en lo más hondo del ser, que siempre hemos estado acompañados. Que hay una fuerza que nos sostiene incluso cuando caemos. Que hay una presencia que nos abraza incluso cuando nos sentimos perdidos. Que hay una inteligencia que nos guía incluso cuando no sabemos a dónde vamos. Esa es la promesa de la contemplación. Llevarnos de vuelta al hogar. No un lugar físico, sino un estado de conciencia. Un espacio interno donde todo es uno. Donde todo tiene sentido. Donde la intención ya no es una energía externa, sino nuestro verdadero nombre. Y desde ahí, cada respiración, cada palabra, cada gesto, se convierte en una oración viva. Un testimonio silencioso de que, en el fondo, siempre hemos estado conectados con lo divino. Y que vivir, al final, es recordar eso. Y nada más. Después de haber recorrido el camino de conexión profunda con la intención, de haber explorado su energía en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en la prosperidad, y de haber encontrado refugio en el silencio y la contemplación, llegamos a una comprensión integradora. La vida misma es la expresión consciente de la intención. Ya no es algo que sucede fuera de nosotros, ni algo que perseguimos con esfuerzo o ansiedad. Es un fluir natural que emerge cuando nos alineamos con nuestra esencia más profunda. Wayne Dyer nos invita a ver la existencia como una danza sagrada, donde cada paso, cada encuentro, cada desafío, cada instante es una oportunidad para manifestar la intención en su forma más pura. El amor en acción. No se trata de una vida perfecta o sin dificultades, sino de una vida vivida con conciencia plena, con un corazón abierto y una mente tranquila.
Una vida en la que cada momento puede ser una ofrenda, un acto creativo, un puente hacia lo divino. Esta forma de vivir requiere que integremos todo lo aprendido. Que no solo practiquemos la conexión interior en momentos aislados, sino que la hagamos nuestra forma habitual de ser. Que permitamos que la intención fluya a través de nosotros en todo lo que hacemos, desde las tareas más simples hasta las decisiones más trascendentales. Que seamos conscientes de que no existe separación entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo es uno. Vivir como expresión consciente de la intención significa también aceptar la impermanencia. Todo cambia, todo evoluciona, todo se transforma. Pero en medio de ese movimiento constante, hay un centro que permanece. La presencia del alma. Desde ese centro, podemos enfrentar la vida con serenidad y confianza, sabiendo que cada experiencia es parte de un plan mayor, incluso cuando no lo comprendamos completamente. Además, este vivir nos llama a la responsabilidad amorosa. Somos creadores activos de nuestra realidad, sí, pero también somos custodios de la energía que compartimos con el mundo. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene un impacto que trasciende lo inmediato. Por eso, elegir desde la intención es elegir conscientemente el bien, la belleza, la armonía. Es sembrar semillas que florecerán en nosotros y en quienes nos rodean. La intención, entonces, no es solo un poder para manifestar deseos personales. Es un compromiso con la vida misma. Un pacto para honrar la divinidad que habita en cada ser y en cada cosa. Una invitación a co-crear un mundo donde el amor sea la fuerza principal, donde la abundancia sea para todos, donde la paz interior sea el fundamento de la convivencia. Este capítulo final es, en esencia, un llamado a la acción serena. A no quedarnos en la teoría o en la contemplación, sino a vivir con integridad, con autenticidad, con entrega. A transformar cada momento en un acto de creación consciente. A recordar que no hay pequeñas acciones cuando están impregnadas de intención. Que una sonrisa puede ser un milagro. Que una palabra amable puede cambiar una vida. Que un gesto de amor puede transformar el mundo. Así, el ciclo se cierra y se abre al mismo tiempo. No es un fin, sino un nuevo comienzo. Porque la vida, cuando la vivimos desde la intención, es un flujo infinito de posibilidades. Un viaje constante hacia la expansión del alma. Un baile eterno entre lo humano y lo divino. Y en ese baile, cada uno de nosotros tiene un papel único y esencial. Al final, la mayor revelación del poder de la intención es esta. No necesitamos buscar afuera lo que ya somos. No necesitamos conquistar nada que no esté ya dentro. Solo necesitamos recordar, elegir y actuar con la conciencia de que somos luz, somos amor, somos intención en movimiento. Y desde ese lugar, todo es posible. La vida se vuelve entonces un acto sagrado. Una celebración continua. Un reflejo de la fuente infinita que nos creó. Y en esa celebración, encontramos la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera libertad. Porque la intención no es solo el poder que mueve el universo. Es el poder que vive en nosotros, esperando ser despertado. Y cuando lo hacemos, el milagro de existir se revela en toda su plenitud. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.